Buenas tardes a todos, mis queridos hermanos del Centro Espíritas Sin Fronteras. Como ven, este es un homenaje a esta cuarta obra de la codificación espírita, El cielo y el infierno, o La justicia divina según el espiritismo. Fue publicada el 1 de agosto del año 1865 y tiene un prefacio hecho por Kardec muy hermoso y esclarecedor, como todo lo que escribió Kardec, que en la cuarta edición francesa se perdió este prólogo, pero en muchas ediciones españolas, en castellanos, están Fernández Colavide, cuando hizo la primera traducción de esta obra, lo tradujo. Por tanto, en nuestras obras en castellano, este prólogo está. Pero no todo lo tiene. Así he revisado algunos y es importante porque él hace unas matizaciones de por qué la obra, la motivación y su complemento, porque es la cuarta obra del Pentateuco kardeciano. Primero el libro de los espíritus, segundo el libro de los mediums, luego el Evangelio según el espiritismo, que nos trae la parte moral, y el cielo y el infierno viene a complementar esta obra. Luego la quinta obra sería la Génesis, que en estas dos últimas obras se desarrollan muchos temas, muchos ítems que están implícitos en el libro de los espíritus, pero aquí se da un desarrollo mayor a esos pensamientos y sobre todo se diferencia, se deslinda un poco la doctrina espírita del pensamiento religioso predominante. El cielo y el infierno trae una concepción nueva del cielo y el infierno, que realmente la doctrina espírita nos trae. Y dentro de la evolución del pensamiento religioso, con respecto a las recompensas y recompensas futuras, esto nos trae un punto de vista muy enriquecedor, muy rico, muy demostrativo, pues en la segunda parte de la obra, Kardec no emite juicios, sino que entrevista a los propios espíritus desencarnados sobre cuál es su condición de vida. Y de esa forma, él demuestra, bajo una pesquisa mediúnica, realmente cómo se rige la justicia divina realmente, como la doctrina espírita nos esclarece. Bien, pues empezamos. El mismo Kardec pone en el frontispicio de la obra, de esta obra del cielo y el infierno, pone esta cita de Ezequiel, que dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. O sea, que el impío vuelva de su camino errado y que siga viviendo. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Allan Kardec utilizó esta cita bíblica de Ezequiel en el frontispicio de esta cuarta obra de la codificación para señalar que la misericordia divina siempre ha estado por encima de las concepciones humanas, imperfectas por ser humanas, que las penas eternas, inamovibles e implacables, son una aberración humana de los teólogos y de las mitologías paganas, pues la divina bondad siempre busca la educación y la rehabilitación del pecador y no su punición. El cielo y el infierno viene a derribar por medio del análisis lógico de los hechos las concepciones absurdas de las penas eternas, los ángeles y los demonios, demostrando que la ley del progreso rige y regirá los destinos del hombre, ser inteligente, cuya herencia es la eternidad y la perfección. Por tanto, esta obra viene a reformular el pensamiento religioso de la humanidad, derribando un Dios castigador y mezquino, y enseñando nuevamente al Dios Padre de bondad y misericordia que nos trajera Jesús.
De Olindo Amorim, espírita brasileño, de gran prestancia por el hecho de ser un hombre muy culto y muy conocedor de las obras de la codificación, declara que esta obra tiene inmediatas relaciones con el libro de los espíritus, porque trata específicamente de la vida futura y de las cuestiones atinentes a la justicia divina, tratándose aquí problemas teológicos que durante siglos venían y aún vienen siendo mantenidos incuestionables por el tradicionalismo y por el fundamentalismo religioso, que son tenidos como misterios del Creador. Estos dogmas son analizados por Allan Kardec, profundo conocedor de los principios de la Torá, Biblia judía y de la mitología pagana, y se constata que estos han sido perpetuados e incrementados hasta lo absurdo por el dogmatismo romano, olvidándose así del Padre amoroso y justo que nos legara las enseñanzas del Divino Maestro Jesús, alejándose, por tanto, del pensamiento central de Jesús, de un Padre amoroso y bueno de amor. El espiritismo tiene a su favor la lógica del raciocinio y la sanción de los hechos, pues es en el análisis criterioso y científico que Kardec hace sus deducciones filosóficas y morales, entrevistando a los propios actores, o sea, a los espíritus de distintos órdenes con distintas experiencias después de sus muertes físicas, y vienen ellos a revelarnos su realidad individual, su estado feliz o infeliz, sus cambios después del arrepentimiento y de su vuelta a los caminos del bien por la reparación y la expiación de su falta, desarrollando más pormenorizadamente cómo se procesa cómo se procesa la evolución del ser y cómo funciona el Código Penal de la vida futura, magistralmente expuesto en el capítulo 7 de la primera parte de esta obra que nos ocupa hoy. De modo que el hombre recupera la concepción de que está siempre en sus manos su destino, de que el cielo y el infierno están en su mente, que él puede cambiar y armonizarse con la ley de Dios por el aprendizaje que exige su propio esfuerzo, pero que están a su alcance con el patrimonio del tiempo, trabajando en el bien en los dos planos de la vida, encarnado y desencarnado, y con la vuelta al campo de la vida para reparar el ayer a través de la ley de la reencarnación. Bien. El pensador espírita Herculano Pires nos dice que la importancia de este libro es mayor de lo que realmente se piensa. Aún entre los espíritas es casi desconocido y la mayoría de quienes los conocen nunca se informaron de su verdadero significado. Esto está en un prólogo que él hizo de una traducción de la editorial de 18 de abril de Argentina. Él no demuestra una solución racional, no teológica o teórica, sino basada en la evidencia real y objetiva de los hechos y de las deducciones que de ellas derivan, y nos abre el pensamiento religioso a nuevos horizontes a alcanzar, que dignifican al hombre y lo liberan del inmovilismo del pasado como una interrupción del proceso natural de la evolución, al flujo natural de la vida radiante y, al final, feliz y plena en el transcurso de los siglos. El cielo y el infierno, o justicia divina según el espiritismo, que tiene ambos títulos, se divide en dos partes principales. La primera parte es teórica, un análisis criterioso, comparativo de los principios que generaron parte de los dogmas de las religiones, pero también otros temas de interés que ahí se abordan.
La segunda parte es una parte práctica, investigativa, donde se entrevistan a numerosos espíritus y él escoge las mejores exposiciones para así con la evidencia de los hechos crear un marco teórico que el espiritismo nos brinda. En la primera parte de la obra contiene el examen comparado de las diversas creencias sobre el cielo y el infierno, los ángeles, los demonios, las penas y las recompensas futuras. Él llama a esta primera parte de doctrina porque aquí se refiere a la parte doctrinaria de la doctrina espírita con respecto a estos temas cruciales de qué ocurre después de la mal llamada muerte, qué enfrentamos después de ella y cuáles son las penas y recompensas futuras. La vida futura, que es la piedra angular que Jesús nos legara en el Evangelio. En él, perdón. En esta obra se hace una comparación del infierno pagano con el infierno cristiano, y digo cristiano entre comillas. En palabras de Herculano Pires, es uno de los más eficaces trabajos de mitología comparada que se conoce, apreciándose en esta obra cómo se hizo un innegable sincretismo religioso, no cristiano, porque no está entre ambos, entre el infierno pagano y el infierno, entre comillas, cristiano. El cristianismo se paganizó para hacerse más aceptado por las masas de la Europa perteneciente al Imperio Romano decadente. Y así se inicia una mitología cristiana, entre comillas, que de cristiana no tiene nada, que se muestra más grosera y cruel que la pagana. Los teólogos medievales llevaron a la naturaleza humana un retroceso histórico anterior a la cultura helénica que se había alcanzado durante el Imperio Romano. Un momento. En el capítulo primero habla sobre el futuro y la nada. Según la traducción, puede ser porvenir y la nada. Ubica al lector entre estas dos alternativas fundamentales del espíritu. En el párrafo 13 de este capítulo dice: si la religión adecuada en sus comienzos a los limitados conocimientos humanos hubiese seguido el progreso constante del espíritu humano, no existirían hoy incrédulos, porque la necesidad de creer es inherente a la naturaleza humana. El hombre creerá si se le brinde el alimento espiritual que armonice con sus necesidades intelectuales. La justicia divina está bien expresada a la luz de la doctrina espírita en el Código Penal de la Vida Futura, que es recopilado en el capítulo 7. Para algunos es como si fuera un código jurídico de las leyes en el cual está todo, cómo se procesa esa ley de Dios. Ahí se refleja la ley de causa y efecto, sin privilegios y subterfugios. A cada quien según sus obras, según dice Jesús, pero mostrando cómo la misericordia divina nos educa, respetando el libre albedrío del individuo y llevándolo poco a poco a comprender, asimilar y enfrentar responsablemente las consecuencias de sus actos, por la ley del amor, del servicio, del trabajo y con la adecuada dosis de dolor para que reformulemos nuestros malos hábitos que nos hacen infelices. La presencia del dolor es necesaria para que hagamos el esfuerzo de vencer nuestros malos hábitos o tendencias que nos hicieron caer y herimos a otros seres tan valiosos como nosotros mismos. El exégeta y pensador espírita Herculano Pires nos dice:
Como ciencia de observación, el espiritismo nos ofrece el análisis de Kardec en la primera parte del volumen. Como ciencia experimental, que es el espiritismo, como ciencia experimental, nos ofrece en la segunda parte, en la que vemos a Kardec investigar objetivamente la situación de los espíritus después de la muerte. Esto quiere decir que él busca verificar los principios que rigen la justicia divina de esas almas después de su vida física aquí en la tierra. Ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias naturales de sus actos. En este análisis que Kardec hace, se nos muestra aquí, no con alegorías o suposiciones elaboradas por la mente. No hay suposiciones teológicas o teóricas preconcebidas, buenas o malas. No. Él encuentra en el testimonio de los desencarnados su realidad real. Y no son hechos ni hipótesis humanas las que vienen a dar la sanción y la realidad incuestionables y demostrable en cualquier grupo espírita estudioso y serio en el intercambio con el mundo espiritual. Quiero decir que estas comunicaciones que Kardec obtuvo de distintos espíritus felices, de mediana evolución, suicidas, espíritus endurecidos, todos esos matices de espíritu en un centro espírita bien orientado y serio van a adquirir comunicaciones parecidas en la esencia de cuál es el antes y después de un espíritu, en su vida antes de la muerte y después de la muerte, viéndose así cómo se aplica la justicia divina. Kardec hace una recopilación de miles y miles de casos durante el transcurso de 10 a 12 años que tuvo, mientras estuvo él en la codificación espírita. En otra ciencia se establece, aplicando el método científico, en otra ciencia se establece una hipótesis que es llevada luego al campo de la experimentación en el laboratorio y se establece si se corresponde o no con la realidad, si es falsa o no, o verdadera. Y de este modo, poco a poco, se constata el orden de las cosas. Pero en este caso, el codificador oye las vivencias de los espíritus con una cuidadosa pesquisa en el transcurso de los años. En base a esas numerosas experiencias personales de esas entidades, se pudo confirmar la teoría que muestran los hechos, la real justicia divina. Existe aquí, pues, una investigación como resultado de una gran pesquisa mediúnica de la situación de los espíritus a través de sus propias revelaciones. Y estas revelaciones no son gratuitas ni recogidas al acaso, sino provocadas por el propio experimentador a lo largo de un trabajo arduo y paciente. O sea, Kardec, en este transcurso en la Sociedad Espírita de París, siempre con su espíritu pesquisador de esclarecer la verdad, hacía las preguntas correspondientes a distintos tipos de espíritus. Si habían ajusticiado a un criminal, él luego de un tiempo prudente lo evocaba para ver qué experiencia tenía él, qué conciencia tenía él. Se recopilaba así cómo era la justicia divina. Y que luego estos hallazgos que se hicieron en la Sociedad de Estudio Espírita de París, se puede decir que se universalizan porque todo centro espírita serio puede recoger sus propias experiencias respecto de la condición de los espíritus después de la muerte. Allan Kardec publica en esta segunda parte el resultado de sus pesquisas psicológicas sobre el fenómeno de la muerte, escogiendo entre numerosas comunicaciones a solo 66 de ellas por ser las más instructivas y adecuadas a la confirmación del marco teórico de la doctrina espírita. De esta forma, él presenta la vivencia de 7 situaciones diferentes de felicidad o infelicidad en el mundo espiritual y lo organiza de la siguiente forma: espíritus felices, espíritus en mediana condición,
espíritus sufridores, espíritus suicidas, espíritus criminales arrepentidos, espíritus endurecidos y expiaciones terrestres. Debo decir ahora, déjenme poner aquí. Debo decir que la ciencia oficial fue incapaz de refutar este gran aporte al pensamiento religioso del mundo. La ciencia oficial tomó esa actitud, que es más fácil negar o ser indiferente a este respecto. No todos fueron como William Crook en Inglaterra, que se le pidió que investigara estos hechos y él realmente, seriamente, se dispuso a hacerlo. Y durante 3 años investigó los hechos mediúnicos en diferentes medios, con Kathy Kidd como la principal medium de sus investigaciones, y concluyó después de estos 3 años que los hechos mediúnicos eran reales, que no era ficción y que el espiritismo tenía bases científicas y reales. Pero no todo el mundo científico ha sido así de franco, de honesto y de afrontar la opinión pública. Entonces, debo decir que un siglo después, o sea, en el año de 1965, 4 jóvenes de un seminario teológico de Chicago buscaron saciar sus mentes inquietas y constataron con la investigadora suiza graduada de medicina en la Universidad de Zúrich, que ocupaba la cátedra de psiquiatría en la ciudad de Denver, Colorado. La doctora Elizabeth Küpler-Ross fue la investigadora. Ellos descubrieron en las investigaciones de la doctora Ross un nuevo campo del conocimiento. Ella realizaba un ensayo cuya tesis era que la muerte sería la suprema crisis con la cual la persona necesitaba lidiar, en contra de la tendencia materialista de la medicina tradicional, que es salvar vida y que identifica la muerte como un fracaso de su objetivo. O sea, la medicina oficial tiene esa visión. Nuestra labor, salvar vida, la muerte, un fracaso. ¿Y qué hace eso? Que la medicina y la ciencia oficial siempre está de espalda a la muerte, de espalda a qué pasa con algo tan importante como es la vida del ser después de este cambio. Siendo este cambio, la muerte, tan natural como la vida misma. Estos 4 aprendices de teólogos reconocieron que serían incapaces de ayudar objetivamente a un moribundo. Ellos nunca habían hablado con un agonizante ni vieron antes un cadáver. La doctora Elizabeth Küpler-Ross, después de realizar más de 20,000 entrevistas a enfermos desahuciados o moribundos y haber recopilado las vivencias de millares de resucitados, o sea, personas que habían tenido la experiencia cercana a la muerte, publica en el año de 1970 su famosa obra sobre la muerte y los moribundos. La doctora Ross declara como conclusión de su trabajo que la muerte no es el fin de la vida, sino una transición para otra vida. Aquí está la obra de Elizabeth, que fue un bestseller del momento en el campo científico y médico. Fue una obra que trajo un nuevo enfoque sobre los moribundos, tantas personas que morían de cáncer, de SIDA, tantas personas que sufrían esa soledad en ese momento difícil. Porque la mayoría pues mueren en hospitales, lejos de sus familiares, lejos de sus afectos, y hay mucha soledad. Entonces realmente esto fue una obra que vino a humanizar mejor la medicina, que aún le falta mucho por caminar. Pero un siglo antes, Allan Kardec, con sus pesquisas mediúnicas,
había realizado un verdadero manual de la psicología de la muerte, en la cuarta obra de la codificación, que es El cielo y el infierno, siendo este estudio científico de la real situación de los espíritus en el plano espiritual, llegando a la conclusión a que está llegando ahora las ciencias actuales, que se puede resumir en la conclusión del famoso espírita francés Victor Hugo, cuando afirmaba que morir no es morir, mas apenas mudarse. Muy similar a la conquista de la ciencia actual, la muerte no es el fin de la vida, sino una transición para otra vida, de la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Ahora bien, vamos a volver a la evolución histórica del concepto de las penas eternas, que rigió y rige aún a gran parte de la humanidad actual. En el siglo VI después de Cristo, o sea, más concretamente en el año 593, se crea el concepto de purgatorio, que Allan Kardec estudia en uno de los capítulos de la primera parte de la obra del cielo y el infierno. Pues, ¿cómo condenar eternamente con la pena máxima al alma por delitos menores? Sería como condenar a la pena máxima de la muerte a todos los infractores por delitos leves o niños. Esto ocurre porque en tiempo de Jesús no existía este término y porque la mentalidad vengativa era lo que predominaba en el pueblo judío aún. Ellos concordaban más con las penas eternas porque su venganza, su falta de perdón era así. Se vino a suplir el aparente silencio de Jesús, creando este lugar intermedio que suaviza la justicia de Dios. Cristo sí pudo decir, porque a cada uno según sus obras, sentencia que sintetiza la justicia de Dios, que toma en cuenta todos los matices y las circunstancias de nuestros errores y no nos condena eternamente, pues según nuestros esfuerzos en reparar nuestro pasado, como nos enseña la doctrina espírita, podremos ir cambiando y resarcir nuestra conciencia culpable, armonizándola con el bien y con el amor. El espiritismo nos trae y esclarece la verdadera naturaleza de las penas eternas, y por eso viene a modificar profundamente la evolución del pensamiento religioso de la humanidad de una forma positiva y más en armonía con las leyes divinas que reveló la codificación espírita. El espiritismo no vino, pues, para negar las penas futuras. Por el contrario, viene a constatarlas. Lo que él niega es el infierno localizado, con sus hornos y sus penas eternas. No niega el purgatorio, ya que nos muestra que en él vivimos, o sea, la tierra. Lo define y precisa, explicando las causas de las miserias terrenales y conduciendo a los que lo negaban a creer en él. ¿Rechaza las oraciones por los difuntos? Muy por el contrario, ya que los espíritus sufrientes las solicitan. Hacen de ellas un deber de caridad y demuestra su eficacia para reconducirlo al bien. Esto está en el capítulo 5, párrafo 8 de la obra El cielo y el infierno, en la primera parte. El espíritu de verdad debía traer a los hombres, según la promesa de Jesús, cuando estuviese maduro para recibirlo, los esclarecimientos necesarios sobre el ser, su destino futuro y la forma real de cómo las leyes divinas nos auxilian, nos educan y nos hacen dignos de la bondad y del amor que de Dios dimanan. De modo que cada uno conquiste su propia luz y se haga un hombre de bien, que alcance las bienaventuranzas ejemplificadas y enseñadas por el Maestro, y que sean dignos del reino de los cielos, que se irá materializando aquí en la tierra, en el mundo de regeneración que tenemos todos que construir si estamos a la altura de él.
Por eso el espiritismo vino a reformular profundamente el pensamiento religioso. Y fue en esta obra, En el cielo y el infierno, que ahora homenajeamos sus 150 años de su publicación. Ella vino a coronar los principios esbozados en el libro de los espíritus y se comprende con lógica y con numerosos ejemplos palpables el verdadero alcance del Consolador, que nos trae de vuelta al Dios de bondad y misericordia, al Dios Padre, que siempre fue la piedra angular de las enseñanzas del Maestro Jesús, cuando una de las enseñanzas que dice Juan el Evangelista es que Dios es amor. Aquí tengo una poesía de Tagore, el premio Nobel hindú de 1913. Tengo que partir. Decidme adiós, hermanos. Os saludo a todos y me marcho. Devuelvo las llaves de mi puerta y renuncio a todos los derechos sobre mi casa. Solo os pido unas palabras cariñosas. Fuimos vecinos durante mucho tiempo, pero yo recibí más de lo que pude dar. Ahora apunta el día y la lámpara que ilumina mi oscuro rincón se apaga. Ha llegado la llamada y estoy dispuesto para el viaje. Tagore, Gitanjali, capítulo 48. Pero debo añadir algo a este era como para hacer el cierre de esta conferencia. Pero mientras yo elaboraba esta conferencia en estas últimas 3 semanas, he recibido a través de Facebook algunos hechos del Papa Francisco. Voy a exponer mi impresión personal. No hablo en nombre de la doctrina espírita, así que por favor respéteme esa parte. Pero voy a presentar los hechos para que cada uno haga su deducción. Aunque vivimos en un mundo aún imperfecto, nuestras libertades son cada vez mayores. La humanidad está cuestionando todo y quiere un porqué. Quiere respuestas más racionales. Un adolescente le preguntó al Papa Francisco en la periferia de Roma, ¿por qué si Dios es bueno, existe el infierno? Ha habido grandes controversias en las redes sociales desde diciembre de 2013 y ahora desde marzo de 2015, atribuyendo que el Papa ha dicho que el infierno es una metáfora, un recurso literario. Los medios católicos tradicionales desmienten esto y han dicho que fue una tergiversación de sus palabras. Nosotros no vamos, óigase bien, a entrar en esta controversia en sí, porque sería romper con un pasado muy arraigado aún. Pero si vamos yendo a las fuentes oficiales de la Red Vaticana de Noticias, vemos la visión del Papa Francisco con respecto a la misericordia de Dios. Se acerca más a la visión cristiana, de la cual se había alejado en el ayer la iglesia. O sea, en ese infierno que era peor que el infierno pagano. En el año, ahora recientemente, el 10 de diciembre de 2015, en su homilía en la casa de Santa Marta, el Papa Francisco ha expresado lo siguiente. Ese es el sitio donde él duerme y cada mañana él oficia una misa. Tomo los conceptos esenciales que matizan lo que quiero resaltar. Dios está enamorado de nuestra pequeñez. Su misericordia no tiene fin. La misericordia es como una caricia, un abrazo de un padre que da consuelo y seguridad a su hijo. No tengas miedo de tus pecados. Yo te quiero tanto. Yo estoy aquí para perdonarte, refiriéndose a Dios. Esta es la misericordia de Dios. Yo nada más quiero decir, que cada uno saque sus conclusiones. El mundo está cambiando rápido. Vamos a un mundo de regeneración. ¿Cómo
como una evolución natural a la madurez relativa que ha llegado a la humanidad. Pero recuerden que el viejo mundo cae y por eso vemos tanta corrupción de todo tipo y barbarie. Pero por otro lado, un nuevo mundo surge y ambos mundos coexisten. Seamos nosotros obreros del nuevo orden de cosas. Colaboremos, no necesariamente haciendo nuevos acólitos a nuestra fe. Si lo podemos, lo hacemos, pero no es nuestro objetivo hacer necesariamente acólitos. No todos tienen que pensar necesariamente como nosotros, pero seamos cada uno de nosotros mensajeros de la caridad, de la fraternidad y de la tolerancia, en donde quiera que nos sitúe la divina bondad, que espera por nuestra colaboración en estos nuevos tiempos. Pues hasta aquí la exposición, la conferencia que queríamos expresarle a ustedes. Gracias por escucharme y ahora pues espero sus comentarios y preguntas. Gracias.